Muy buenas noches, bienvenidos a la Hora de Valencia, bienvenidos a este espacio semanal, esta cita con la actualidad y con sus principales protagonistas. Hoy de nuevo el protagonismo para la política y sobre todo para el futuro del PSPB-PSOE. De este tema hablaremos en profundidad a lo largo de esta nueva edición de la Hora de Valencia y lo haremos acompañados de Julio Monreal, subdirector del diario Levante. Julio, buenas noches. Hola, buenas noches. También el delegado del diario La Vanguardia en nuestra comunidad, Salvador Enguix. Buenas noches, Salvador. Y de nuestra compañera Amparo Tórtola. Buenas noches, Amparo. Hola, buenas noches. Con Amparo, con Salva y con Julio vamos hoy a compartir este tiempo de televisión con uno de... Bueno, ahora le preguntaremos, no sé muy bien si es precandidato, aspirante, en definitiva, a la Secretaría General de los Socialistas Valencianos. Él es el director de la Fundación Jaime Pera. Él es Francesc Romeu. Buenas noches, señor Romeu. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por haber estado aquí, porque tiene una apretada agenda, porque entre sus competencias al frente de la Fundación y también pues esta intensidad de precampaña, ¿cómo le gustaría definirse en este aspecto orgánico? ¿Cómo podríamos definir? Yo tenía esa duda, ¿no? De precandidato, aspirante. Hombre, desde el punto de vista de los propios estatutos, no existe la figura del candidato hasta que uno no tiene el 25% de los delegados firmados en el mismo Congreso. Pero yo creo que por una cuestión, para podernos entender y porque estoy convencido de que tengo más de ese 25%, yo creo que lo de candidato sería una buena opción. Hay que recordar que se está en un proceso todavía previo porque se está pendiente de la elección de compromisarios al Congreso Federal, que es el que se celebra en el mes de julio, y será, todo apunta, a finales de septiembre cuando se celebre el Congreso del PSPB. ¿Cómo se plantea un poco su hoja de ruta de trabajo de cara a ese horizonte ya prácticamente perfilado de final de septiembre? Yo lo que creo es que en este proceso, y es una de las cosas en las que yo he iniciado esta actividad, hay que darle un protagonismo fundamental y esencial a los compañeros y compañeras del partido, a las bases, a lo que supone el cuerpo y el alma de esta organización. Antes de yo formalizar públicamente la candidatura, en 3 cenas diferentes en las 3 provincias, casi 1.200 personas se congregaron para empezar a hablar de política, de cambio, de hacer las cosas de otra manera, y por tanto yo creo que la hoja de ruta se perfilará en base siempre a contar con la mayoría de los compañeros y compañeras que son los que tienen la voz y la decisión en el Congreso. Todo eso está muy bien, ¿no? Y evidentemente las bases del partido son las que democráticamente tienen que acabar eligiendo al nuevo secretario general, pero lo hacen a través de esa elección de compromisarios de la que hablábamos. ¿Usted considera que tanto la actual gestora del PSPB, liderada por Joan Lerma, como el Partido Socialista, pues digamos en su doble condición, un poco la orgánica representada por el señor Blanco a nivel de partido, o incluso se habla del gobierno con el señor Rodríguez Zapatero o la vicepresidenta de la Vega, pueden influir y de qué forma en este proceso de elección de compromisarios que al fin y al cabo será cómo se canalice esa voz de las bases? Mire, yo creo que los socialistas valencianos tenemos que demostrar la mayoría de edad. Los socialistas valencianos no podemos trasladarle a Madrid una situación de debate interno, que por otra parte es un proceso normal, estatutariamente recogido y que cada 4 años se tiene que celebrar. Por tanto, yo creo que entendiendo y participando del interés normal y fundamental que Madrid tiene que poner sobre una comunidad como la valenciana y una de sus federaciones, la valenciana, que es la segunda federación en peso en el conjunto del Estado, tiene que tener esa atención, pero yo creo que por responsabilidad somos los socialistas valencianos los que tenemos que dar hacer frente a ese debate, proponer nuestro futuro y sobre todo plantear un liderazgo que lleve a presidir la Generalitat nada más Camps convoque elecciones, porque estoy convencido que no agotará la legislatura. Julio. Buenas noches, pero señor Romeu, ese Madrid que usted dice que es lógico que intervenga, pero que tiene que tener el partido tiene que tener su cierta autonomía, últimamente no se distingue por unas decisiones que se acojan bien en el seno de su partido. El nombramiento reciente de Ricardo Peralta como delegado del Gobierno parece que ha levantado ampollas porque no encarna precisamente ninguna de las personas que se pueden identificar con el Partido Socialista.
¿Usted qué opinión tiene sobre ese nombramiento y sobre el malestar que ha desencadenado dentro del PSOE-PP? Yo creo que no ha habido ninguna opinión pública manifestando nada en contra de Ricardo para hacer frente a la delegación del Gobierno. Yo solo manifesté, y con esto lo repito porque así fue, que creía y entendía que hubiera sido más lógico esperar al 1 de octubre cuando la nueva dirección del Partido Socialista, la represente yo o cualquier otro compañero, tenga la posibilidad de participar más activamente de ese nombramiento. En cualquier caso, yo de Ricardo no puedo decir otra cosa que yo tengo un afecto personal porque cuando yo fui candidato a la alcaldía de Silla, él presentó mi candidatura. Quiero decir que no supone un debate personal, porque al final acabamos muchas veces hablando de las personas y yo creo que más que de las personas lo que le pido ya a Ricardo es que se ponga manos a la obra para la tarea que le han encomendado y que cuando coincidamos en octubre podamos entender la mejor entente posible para no solamente trasladar las políticas del gobierno de Zapatero a la Comunidad Valenciana, sino también participar de hacer frente a un gobierno de la Generalitat del PP que a mi juicio cada vez está demostrando más síntomas de cansancio y de aburrimiento. Perdone, porque decía el señor Romeu, y es cierto que nadie públicamente ha cuestionado el tema de Ricardo Peralta, en privado sí que se ha hecho y mucho, pero es cierto que yo soy de la opinión de que quiera que se moje, pero tampoco nadie, salvo precisamente nuestro invitado de hoy, ha cuestionado el tema de la fecha de elección. Me gustaría un poco que usted abundara, lo acaba de recordar, el por qué considera que se debería haber esperado el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a nombrar un delegado del gobierno aquí, a que hubiera una nueva dirección del PSP. Me parece obvio, pero me gustaría que usted lo subrayara. Yo insisto en la contestación que les di anteriormente. Yo lo que creo es que el delegado del gobierno, y como bien dijo la vicepresidenta, con toda la razón y además con la función institucional que representa, lo nombra el gobierno. Pero precisamente para evitar esta interpretación que normalmente viene de la prensa también, ¿no?, que parece esa sumisión de los socialistas valencianos a Madrid, yo creo que no hubiera pasado nada haciendo el nombramiento ese 1 de octubre. He de decir que yo no tengo por qué pensar que Madrid y mi gestora, mi dirección política, conocieran ese acuerdo. Yo no he oído a nadie de la Comisión Política decir algo en contra y, por tanto, he de pensar que la consulta se hizo y que había una complicidad o un acuerdo en que el compañero Ricardo Peralta hiciera cargo frente a ese cargo. Lo que yo sí que creo es que los socialistas tenemos que poner todo nuestro empeño a partir digo el 1 de octubre como fecha simbólica. Realmente el Congreso será en el último fin de semana de septiembre y yo lo que haré el lunes siguiente es convocar una ejecutiva a las 8 de la mañana para ponernos a empezar a producir realmente lo que en conciencia creo que debe producirse en la Comunidad Valenciana, que es un cambio de ciclo político. Por tanto, yo lo que creo es que todos los resortes, todas las instituciones, todos los elementos propios que puede utilizar el partido, tanto aquí como allá, deben ponerse a trabajar en el mismo sentido. Y no quiero yo decir con esto que yo fuera incompatible con Ricardo, al revés. Lo que yo solo hablo de una cuestión de formas para evitar estas interpretaciones a las que han tenido lugar. Señor Romeu, buenas noches. Yo lo que tengo la sensación es que hay una serie de hechos que confirman que Madrid no tiene mucha confianza en la capacidad de recuperación de los socialistas valencianos. Le digo porque no solamente está el caso de la designación del delegado de gobierno, sino que anteriormente Pepiño Blanco ha jugado un papel importante en este proceso precongresual y hay señales que indican que Madrid quiere tutelar este proceso hasta el día del Congreso. Al respecto, una cuestión muy sencilla. ¿A usted le incomoda, le molesta que Madrid intente ejercer cualquier tipo de tutelaje y cree que habría de abstenerse completamente de este proceso? Y si es así, ¿cuál cree que usted que debe ser la respuesta de los socialistas frente a este intento de tutelaje de Madrid? Yo es que hago la reflexión a la inversa. Yo lo que creo es que el problema nuestro, desde el año 93, los socialistas valencianos, desde el 93, sin excepción, hemos perdido todas las elecciones. La Comunidad Valenciana es una comunidad, ya digo, como Federación Socialista la segunda, pero en el ámbito de comunidad autónoma, la tercera o la cuarta, según el indicador que tomamos, de todo el conjunto de España. Es decir, que es obvio y necesario que Madrid manifieste interés. Lo que yo creo es que la responsabilidad es nuestra y no de Madrid y, por tanto, lo que yo pido es la capacidad de tener el debate aquí en casa, en los parámetros, en los actores y en los protagonistas que tienen que ser y no trasladarle, porque a veces no sé si es una injerencia de allá o un traslado nuestro de aquí hacia Madrid. Y yo lo que quiero es ser responsable de lo que es el socialismo valenciano y de dar una respuesta a la ciudadanía valenciana que nos está mirando. Nos está mirando tanto que en las últimas elecciones, a pesar de todo,
tenemos 1.113.000 votos y, por tanto, una base electoral fuerte y, además, en perspectiva de alza, y yo estoy convencido de eso. Por tanto, yo lo que creo es que a mí no me incomoda que Madrid se preocupe por Valencia. Al revés, más debería preocuparse en determinados aspectos de gestión pública y de interés propio de los socialistas, de la ciudadanía valenciana. Lo que yo creo es que nosotros tenemos que hacer frente a nuestra responsabilidad y asumir el papel en la historia contemporánea que este socialismo valenciano tiene para la Comunidad Valenciana. Sí, señor Romeu. Mañana miércoles por la noche, según he leído en varios medios, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha convocado una cena en el complejo de la Moncloa, en la sede de la presidencia del Gobierno, con los varones socialistas de aquellas autonomías donde el PSOE está.